Bueno, muy buenos días. Me gustaría darles la más cordial bienvenida a todas y a todos a la segunda capacitación en torno a las recomendaciones del TCFD, que el consorcio TCFD de México organiza en colaboración con el Comité de Finanzas Sostenibles, con el apoyo de GIZ México y la Fundación IFRS. Les recordamos que este es un programa que consiste en 16 capacitaciones en total. Las primeras capacitaciones de este año son introductorias y las programadas para el año que viene abordarán temas en profundidad muy relevantes en el contexto de la divulgación de información climática, como ser el análisis de escenarios climáticos y los planes de transición. La grabación de la primera sesión, si no la pudieron ver, la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Algo importante a destacar es que el Financial Stability Board dio por concluido el trabajo del TCFD y solicitó al International Sustainability Standards Board de la IFRS tomar la responsabilidad del monitoreo del progreso que las empresas realicen en materia de divulgación de riesgos relacionados al clima. Esto ha dado lugar a ciertas confusiones sobre la relevancia y la permanencia y la validez a futuro de las recomendaciones del TCFD. En ese sentido, es importante aclarar que la conclusión del trabajo del TCFD se debe justamente a que el ISSB incorporó sus recomendaciones en su totalidad en la elaboración de las normas S1 y S2. Por lo tanto, este programa de 16 capacitaciones, que durante su elaboración fue presentado a la ISSB para confirmar su relevancia, tiene como objetivo, al incorporar las recomendaciones del TCFD, que las empresas tengan las herramientas para también cumplir con las normas S1 y S2 del ISSB, las cuales seguramente también se verán reflejadas en los requerimientos de divulgación que establezcan las autoridades locales en cada jurisdicción. La sesión de esta semana es en torno a las recomendaciones del TCFD sobre el pilar de gobernanza y tiene tres objetivos principales. El primero es introducir a la audiencia a las divulgaciones recomendadas del TCFD y sus lineamientos de las normas ISSB que describen qué roles y procesos deberían tener las empresas a nivel gobierno corporativo para una buena gestión de los riesgos climáticos y la estrategia climática. El segundo es contextualizar las recomendaciones del TCFD sobre gobernanza climática a la realidad de México y Latinoamérica, y por eso invitamos a expertos de Chapter Zero México que nos van a hablar sobre los 8 principios que guían la implementación de una buena gobernanza climática, y a Krill, que nos va a explicar cuáles son los pilares del gobierno corporativo en México. Porque es importante la gobernanza corporativa en materia ASG y el contexto sobre las normas financieras y de sostenibilidad aplicables a nivel local. Y por último, el propósito de la sesión es mostrar buenas prácticas en materia de integración y divulgación climática a través de estudios de caso. Primero, de una institución financiera, Capital Safi, que es una importante administradora de fondos de inversión de Bolivia. Y segundo, de Industrias Peñoles, una empresa minera de México que ha hecho un gran trabajo alrededor del tema. Antes de comenzar, quisiera presentar y agradecer a su vez a los participantes que muy amablemente están colaborando con esta capacitación. Quisiera comenzar por Jimena Marván. Jimena es directora ejecutiva y cofundadora de Chapter Zero México, el capítulo de la iniciativa de gobernanza climática del Foro Económico Mundial, organización diseñada y enfocada exclusivamente en consejeros de empresas. Jimena es responsable de crear una comunidad de consejeros de empresa en México comprometidos con la gobernanza climática para transitar a una economía neutral en emisiones de carbono antes del 2050. Jimena es una profesional con más de 20 años de experiencia en el sector energético en México y pionera en el diseño de estrategias de sostenibilidad y climáticas. Ha ocupado cargos en el Gobierno Federal de México, en empresas del Estado e instituciones reguladoras, así como en los sectores privado y social. Un gusto tenerte de nuevo con nosotros, Jimena. Muchas Di- gracias. Diego Barrera es socio de Krill, con sede en Ciudad de México. Licenciado Barrera se especializa en operaciones nacionales y transnacionales en las cuales continuamente asesora a clientes nacionales participantes en las industrias de infraestructura y en proyectos de energía, bienes de consumo, salud y farmacéutica, así como en capital de riesgo, entre otras. El licenciado Barrera también posee un profundo conocimiento en materia de ASG, en particular en lo que respecta a la gobernanza corporativa, incluyendo la creación de estructuras de gobernanza que contemplen normas de diversidad, políticas de ASG y métodos de revisión de cumplimiento interno.
Muchas gracias, Diego, por participar. Cecilia Ampuero, de Capital Safi de Bolivia. Cecilia cuenta con más de 10 años de experiencia en finanzas corporativas, análisis de riesgos en inversiones privadas y análisis de mercado de valores. Actualmente ejerce como administradora de fondos en Capital Safi Sociedad Anónima, donde ha estado desde 2016 gestionando una cartera que supera los 500 millones de dólares en activos. Además, está certificada como CFA y posee una maestría en finanzas. Cecilia, muchas gracias por participar. Y finalmente, Ezequiel Rolón es subdirector de Sustentabilidad y Relaciones con la Comunidad en Industrias Peñoles, una de las empresas mineras más grandes del país y líder mundial en producción de plata. En este cargo es responsable del desempeño social de la empresa, trabaja en estrecha colaboración con operaciones y proyectos de desarrollo para involucrarse y generar confianza con las comunidades. Actualmente se desempeña como miembro de la Junta Directiva del Center for Leadership Ethics de la Universidad de Arizona y del World Environment Center WEC. Les agradezco a todos su participación, les deseo un muy buen taller y que sea de mucha utilidad y adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, como Pablo bien dijo, nosotros somos Chapter Zero México, que es parte de la iniciativa de gobernanza climática a nivel global. Somos una red de hoy más de 71 países con 30 capítulos, todos trabajando para crear dentro de los consejos de administración y con los consejeros independientes una comunidad comprometida con la gobernanza climática, es decir, consejeros de empresa con las herramientas, el conocimiento y las habilidades para empujar las agendas de acción climática dentro de sus organizaciones y llevarlas al net zero antes del 2050. ¿Sí podemos ir adelante? Les hablaré de tres cosas fundamentales: la importancia de la gobernanza climática en el marco del TCFD, pero principalmente en el marco de esta iniciativa, que de lo que mencionaba Pablo son los 8 principios de gobernanza climática, y un poco de lo que hacemos para que puedan tener también mucha más información y un lugar al cual puedan recurrir para encontrar información sobre estos temas. Adelante. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, frente a la crisis que estamos viviendo, a la emergencia en la que nos encontramos y sobre todo a las enormes oportunidades que están enfrentando nuestras empresas en la transición al net zero, ¿no? Bajo esta realidad que por un lado nos apremia, pero que por el otro nos está presentando una serie de oportunidades para convertir a nuestras organizaciones en organizaciones pues fundamentalmente del futuro, ¿no? En una era de una economía circular y una economía baja en carbono. Lo que nosotros preguntamos es, bueno, frente a todo esto, ¿quién conduce? ¿Quién dirige el curso de las organizaciones? ¿Quién nos guía? Y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y la respuesta a nivel organizaciones, a nivel empresa, es relativamente sencilla. Adelante, por favor. Y tiene que ver con el Consejo de Administración. Efectivamente, la responsabilidad de guiar a la empresa, de tener una dirección muy clara, de definir las grandes metas, los grandes objetivos, las grandes inversiones y sobre todo de hacerse responsable de velar por el valor de la empresa y su posibilidad de tener permanencia en el largo plazo y le compete al Consejo de Administración, ¿no? El Consejo de Administración es este máximo órgano de gobierno en las organizaciones que hace de eslabón entre la asamblea de accionistas y los equipos directivos. Y le toca a ese consejo definir el rumbo estratégico, vigilar la operación y aprobar la gestión.
y seguramente Diego se los va a explicar con mucho mayor detalle dentro de lo que él va a exponer en términos de gobierno corporativo, pero este consejo tiene un deber clarísimo e irrenunciable, que es el deber fiduciario frente a la empresa. Y en este deber fiduciario está la responsabilidad moral, ética y legal de actuar y de decidir siempre en el mejor interés de la organización y sus grupos de interés, ¿no? Y ahí se despliegan dos grandes deberes: el deber de lealtad del consejero y el deber de diligencia del consejero. Y esto es lo que hace esta gran responsabilidad fiduciaria que tienen los consejeros que están en estos órganos máximos de gobierno en la organización. Son los que los hacen sin duda responsables de los grandes riesgos, pero también de las grandes oportunidades que enfrentan las empresas o que pueden enfrentar las empresas. Y hoy, como saben, el riesgo climático o las oportunidades que se derivan de la emergencia climática son riesgos sistémicos, que por ser riesgos sistémicos son hoy riesgos financieros para las organizaciones, y entonces están los consejeros, como en todos los demás riesgos que atañen a las organizaciones, los riesgos financieros, los riesgos operativos, los riesgos de capital humano, los riesgos a nivel cadena de suministro, los riesgos de portafolio, de inversión. El riesgo climático es hoy una más de estas variables que tienen que considerar los consejeros por este deber fiduciario que los lleva a tener un deber de lealtad con las organizaciones y un deber de diligencia. Y este deber de diligencia tiene que ver con una actuación cuidadosa y prudente, ¿no? Que implica poner una debida atención en el proceso de la toma de decisión. Esto es realizar una evaluación suficiente y tener el mayor cuidado, ¿no? Y la mejor información disponible y el mayor conocimiento disponible para la toma de decisiones. Y en ese universo de toma de decisiones que en el business as usual ha tenido que hacer el consejero o la consejera, hoy se suma a ese universo las variables de riesgo climático y también las variables que se derivan de en términos de oportunidades. A la que sigue, por favor, acá. Y así llegamos a la definición que tiene hoy la Climate Governance Initiative a nivel global sobre qué estamos entendiendo como gobernanza climática. Pues esta gobernanza climática es un sistema dentro de la organización que tiene que ver con las políticas, las directrices, las prácticas establecidas desde el Consejo de Administración y el alta dirección para conducir tanto las oportunidades como los riesgos derivados de la emergencia climática. Y como ustedes podrán ir viendo a lo largo de las capacitaciones, este es el modelo que tiene TCFD en términos de cómo va entendiendo estas recomendaciones climáticas, y arranca desde el órgano máximo, arranca todas estas recomendaciones y políticas y metodologías para entender los temas climáticos, arrancan desde la gobernanza, después van a la estrategia, se hace efectivamente la gestión de riesgos y la métrica y los objetivos. Pero es muy importante entender que si en las organizaciones no tenemos claro desde el gobierno de la organización qué es lo que vamos a hacer y cómo es que lo vamos a hacer y qué metas, qué objetivos, qué modelo de negocio de descarbonización va a escoger la empresa o va a ir diseñando y desarrollando la empresa para poder tener una acción climática acertada, va a ser muy, muy complejo. Entonces, por eso arrancamos desde el gobierno, porque es el órgano máximo de la organización, ¿no? Y entonces aquí necesitamos estructuras eficaces que entiendan este tema, ¿no? Una empresa tendrá dificultades para la toma de decisiones basadas en clima y todo lo que viene después, ¿no? La definición de su estrategia, la gestión de riesgos y las métricas, sino desde el gobierno definimos
como una forma sistémica, estructurada y ordenada las políticas, las directrices, las prácticas, los objetivos, los indicadores y todo aquello que nos permita seguir la estrategia, ¿no? de temas climáticos. Adelante, por favor. ¿Y qué necesitamos en términos de qué necesitamos de los consejeros, ¿no? Frente a esta crisis climática? Pues necesitamos consejeros con un liderazgo informado, necesitamos consejeros conscientes, comprometidos y activos en estos temas, ¿no? Y eso quiere decir que tenemos consejeros con la información clave acerca de la realidad climática, sus impactos al medio ambiente y a los negocios, ¿no? Como este ecosistema de diferentes impactos y riesgos, tanto los riesgos físicos como los riesgos de transición, van a estar impactando nuestros negocios, ¿no? Y cómo vamos a ir generando desde la organización estas alternativas de solución y de desarrollo. Pero necesitamos consejeros informados, necesitamos consejeros con el conocimiento suficiente, ¿no? Necesitamos también consejeros con las capacidades para desarrollar una agenda climática al interior del consejo, ¿no? Que sea efectivamente, que se integre de manera eficaz dentro de la dinámica del consejo, y esto tiene, digamos, un nivel de complejidad, ¿no? Porque cada consejo tiene una dinámica distinta, cada consejo tiene una estructura diferente, cada consejo tiene una composición de integrantes distintas, con distintos perfiles, distintas competencias, y, y necesitamos entonces empezar a incluir o empezar a agregar a estos órganos de gobierno también consejeros y consejeras que puedan tener esta capacidad, de este conocimiento, ¿no? Y esta capacidad de ayudar a la organización a definir la agenda y a llevar esta agenda climática en las discusiones que tienen los consejos de administración para orientar estas acciones. Y para eso también los consejeros pues necesitan el apoyo idóneo, ¿no? Para dar seguimiento a estas agendas y asegurar resultados. Adelante, por favor. Y en ese sentido, y con estas necesidades o estas variables en mente, es que llegamos a la iniciativa de gobernanza climática y los 8 principios. Y vamos adelante, por favor. Justamente esta iniciativa, frente a la realidad que estamos enfrentando y a distintos niveles de madurez que llevan las empresas, el Foro Económico Mundial, más o menos en el 2018, se da cuenta que hay un eslabón dentro de las organizaciones que no está necesariamente bien atendido y que no está pudiendo, digamos, absorber el nivel de información, la intensidad de información, el conocimiento para poder administrar, para poder dirigir la acción climática o las estrategias climáticas dentro de las organizaciones, y tener organizaciones que estén mucho más alineadas con el Acuerdo de París que no alineadas con el Acuerdo de París, y que lo estén por un compromiso de descarbonización del planeta, pero también por el entendimiento de los impactos y la vulnerabilidad que están corriendo sus organizaciones frente a los riesgos climáticos, ¿no? Tanto, como les decía, tanto físicos como de transición. Y entonces esta es el Foro Económico Mundial crea la primera iniciativa de gobernanza climática que está diseñada específicamente para consejeros de empresa, que es un tratamiento de la información, un entendimiento de la información un tanto distinta que el que le damos al C-suite o el que le damos a los niveles gerenciales, y también distinto a la información que tiene, recibe y trabaja la operación. El objetivo es poder dotar a los consejeros de conocimiento, habilidades y herramientas para lograr y acelerar la descarbonización. Y bueno, ya les comentaba, somos somos 30 capítulos en 71 países, y es una red hoy de alrededor de 100,000 consejeros entre independientes, patrimoniales, relacionados alrededor del mundo, ¿no? Adelante, por favor.
¿Y qué plantea este marco de gobernanza? Plantea 8 principios que van guiando una implementación efectiva de los temas climáticos dentro del órgano de gobierno. Y arrancamos con el primero de ellos, que tiene que ver con la responsabilidad climática del consejero, y lo tocábamos en las láminas anteriores cuando hablábamos de el deber fiduciario del consejero, ¿no? Los consejeros son responsables de los riesgos y de las oportunidades que enfrentan sus negocios, y son responsables de, como decíamos hace unos momentos, de cuidar el valor de las acciones, el valor de la organización y la permanencia de esta organización en el tiempo. Entonces, frente a esa responsabilidad, lo primero que tiene que hacer un consejero en lo individual, pero también un órgano de gobierno, es cobrar conciencia que así como es responsable de las variables financieras, operativas, etcétera, es también responsable de las variables climáticas y las tiene que incorporar en su toma de decisión, como lo platicaba hace un ratito también Pablo, cuando mencionaba que las recomendaciones de TCFD hoy están ya dentro de los estándares contables del IFRS a través del ISSB 2, y que son ya parte del reporte financiero también de las empresas. Entonces, esto lo tienen que ir entendiendo los consejeros, o lo van entendiendo los consejeros, como una más de sus responsabilidades y una no menor. Luego, el segundo principio tiene que ver con el dominio del tema. Una vez que cobramos conciencia de que somos responsables de este tema también, tenemos que empezar a conocer este tema. Si no tenemos un lenguaje común, un lenguaje ilustrado sobre estos temas, va a ser muy complejo llevar a cabo y tener las conversaciones necesarias en los consejos e ir construyendo esto de lo que hablábamos hace rato, que es la gobernanza climática, ¿no? Este sistema de políticas, directrices, indicadores que nos ayudan a conducir esta estrategia. Va a ser muy complicado hacerlo si los consejos de administración no tienen un dominio de este tema. Entonces, el conocimiento es fundamental, adquirir ese conocimiento es fundamental. Después, el tercer principio tiene que ver con la estructura del órgano de administración. Y ahí otra vez volvemos a reforzar el tema de conocimiento y competencias. Entonces, este principio nos habla de hacernos las preguntas adecuadas con respecto a si nuestros órganos de gobierno tienen las estructuras necesarias para hablar de estos temas. Por ejemplo, si tenemos un comité de sostenibilidad dentro de este consejo, o si los comités de auditoría o los comités de riesgo o los comités de prácticas societarias, o si el propio consejo de administración tiene ya incorporados, por ejemplo, personas o perfiles que entiendan estos temas y que puedan conducir estas conversaciones, ¿no? Y que además vayamos viendo dentro de la estructura de gobierno ya organismos específicos o comités específicos que puedan llevar a cabo estos temas, o si definimos hacerlo de forma transversal dentro de todo el órgano de gobierno, bueno, que estemos seguros de que en términos de estructura este tema se va tocando en los distintos comités de manera sistemática y de manera estructurada y con los perfiles y las competencias adecuadas, ¿no? El cuarto principio tiene que ver con la evaluación material de los riesgos y las oportunidades climáticas, ¿no? Y aquí muchos de ustedes estarán familiarizados con la doble materialidad y las evaluaciones que se están haciendo a nivel ASG de las organizaciones. Bueno, tiene que ver con esa evaluación de la materialidad específicamente de los temas climáticos, ¿no? El grado de exposure o vulnerabilidad que tiene nuestra organización frente a los riesgos físicos y de transición del cambio climático, pero también en dónde están dentro de mi cadena, ¿no? A nivel estratégico, a nivel operativo, a nivel portafolio, a nivel organización, dónde están esas oportunidades materiales de toda la estrategia o de todo el tema climático. Y una vez que los consejeros se hacen las preguntas adecuadas de entendemos
cuál es este impacto material, entendemos cuáles son estas oportunidades críticas o las más relevantes dentro de todo este proceso de descarbonización, dónde vamos a poder tener modelos de negocio que nos permitan crecer, que nos hagan mucho más competitivos, que nos permitan acceder a mercados, que nos permitan asegurar mercados, que nos permitan adoptar tecnología, por ejemplo. Una vez que los consejeros están claros de que la organización ya está teniendo estas conversaciones y está empezando y tiene ya una evaluación material, lo que queremos ver es el quinto principio. Y el quinto principio tiene que ver con la integración de esta evaluación dentro de la estrategia de negocio. Y eso lo van a ir viendo alrededor o a lo largo de los talleres, en donde los temas climáticos no los queremos ver como una estrategia paralela de sostenibilidad de la organización. No, los temas climáticos se insertan en la estrategia de negocio de la organización, ¿no? Y ahí es donde los queremos ver. El principio número 6 habla, para que muchas de estas cosas se puedan dar, hay que hacer cambios importantes en la organización, y uno de ellos tiene que ver con este principio número 6 que habla de los incentivos. Es decir, tenemos que lograr tocar los mecanismos de compensación, las estructuras de compensación de la organización, tanto a nivel consejo como a nivel empresa. ¿Para qué? Para que estos temas se vean reflejados en mecanismos de compensación a los colaboradores dentro de la organización, que les permitan, cuando tienen que tomar muchas decisiones, las cuales a veces es muy difícil priorizar entre ellas, ¿no? Decisiones de inversión, decisiones de operación, decisiones de mercado, de cadena de suministro. A veces parece que es muy difícil priorizar, y ahora además hay que sumar este tema climático. Necesitamos mecanismos de compensación que les permitan tanto los directivos como a los niveles gerenciales y a la operación poder seleccionar o elegir las decisiones climáticas de manera adecuada y de manera mucho más pronta, ¿no? Con esto nos vamos al principio número 7, que tiene que ver con los informes y divulgación, y también de esto van a estar oyendo a lo largo del curso o del taller, pero necesitamos consejeros que estén claros de la información relevante que exigen los distintos marcos y los distintos estándares que lidian con la información climática. Necesitamos consejeros que entiendan cuál es esa información material, cuál es esa información climática que se convierte en información financiera, y cómo vamos a estarle rendiendo cuentas a todos nuestros stakeholders, ¿no? Y nuestros stakeholders empiezan por nuestros empleados y pasan por nuestros inversionistas, y van a los reguladores, y van a nuestros accionistas. Entonces, ¿cuál es esa información relevante que tiene una liga muy directa y concreta con los estados financieros de la organización, que pasan por los temas climáticos? ¿Qué necesitan saber nuestros stakeholders? ¿Qué necesita saber todo el mercado financiero, ¿no? Las entidades financieras, para saber si soy sujeto de crédito o si soy sujeto de financiamiento sostenible o financiamiento climático? Lo van a empezar a saber a través de estos informes y esta divulgación, y entonces necesito consejeros que estén haciendo las preguntas correctas de qué información quieren ver ellos, para que esa información la puedan estar viendo los stakeholders también. Y el último de los principios tiene que ver con intercambio. Necesitamos una comunidad de consejeros a nivel local, es decir, en México, pero a nivel regional, esto es en América Latina, y a nivel global, capaces y tendientes a compartir mejores prácticas, a compartir experiencias, a compartir lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en términos de la implementación tanto de la gobernanza climática como de las estrategias climáticas. Necesitamos
no solo best practices compartidas a nivel directivo, sino también a nivel consejo, para que esto pueda avanzar de manera mucho más rápida. Estos principios, no me detengo mucho, pero se crearon en el 2019, se crearon con base en los principios globales de gobierno corporativo de la Red Internacional de Gobierno Corporativo, que es una de las organizaciones más importantes en esta materia, y se crearon también con base en todas las recomendaciones de TCFD. Todo el análisis y el marco de referencia de estos 8 principios tiene que ver con las best practices de gobierno corporativo, pero mucho tiene que ver todo el análisis o la metodología de análisis de riesgos y oportunidades y su impacto financiero tiene que ver con las recomendaciones del TCFD. Adelante, por favor. Y esto se los dejo a ustedes, no me tengo aquí, pero la forma en que trabajamos con los consejos de administraciones a partir de conocimiento muy concreto, pero muchas preguntas. Lo que necesitamos es consejeros con el conocimiento y con la capacidad de hacer las preguntas adecuadas a los directivos, ¿no? O que los directivos también puedan hacerse estas preguntas. Y por ejemplo, en términos de ambición y de metas, ¿no? ¿Cómo queremos que nuestra empresa sea percibida en un entorno de cambio climático? Que las emisiones de carbono, el financiamiento sostenible y temas de sostenibilidad más amplios. Si deseamos alinear nuestro negocio a una ruta de net zero, ¿qué queremos decir con net zero? ¿Cubre nuestras emisiones financiadas, invertidas o aseguradas? ¿Cómo tenemos ese portafolio? Nuestro portafolio es un portafolio con mucho carbono, es un portafolio con poco carbono. Estamos planeando descarbonizar ese portafolio. ¿Qué es lo que estamos entendiendo? ¿No? ¿Para cuándo se compromete la empresa a hacer net zero? Son preguntas que no se contesta a sí mismo el consejo, pero son preguntas que necesitamos que el consejo haga para que la empresa pueda contestar, ¿no? En términos de medir e integrar la gestión de riesgo, ¿cómo se evalúa hoy y se notifica la materialidad de riesgo climático en el corto, en el mediano y en el largo plazo en la organización? ¿Se hace, no se hace y cómo se hace? ¿Cómo puede la Junta o el Consejo garantizar que las respuestas al cambio climático sean proporcionales a la materialidad declarada? Es decir, entendemos ya nuestra vulnerabilidad, ¿no? Esa evaluación material de riesgo climático, si estamos más expuestos en términos de activos, entendemos que entonces nuestra estrategia para proteger esos activos y mitigar el riesgo de esos activos frente a los riesgos físicos del cambio climático es de verdad proporcional y va a permitir mitigar el riesgo de nuestros activos, y lo mismo podría ser en el portafolio, ¿no? ¿Cuál es la metodología acordada mediante la cual definimos elementos de alto riesgo para la transición o alto riesgo de riesgos físicos en toda nuestra cartera? En fin, no sigo con estas preguntas, pero es el tipo de preguntas que queremos que un consejo pueda hacer y que para ello necesitamos consejos con mucho conocimiento y que empiecen a incorporar estas variables dentro de sus discusiones de manera estructurada. Adelante, por favor. Sí, y Jimena, pero te quería preguntar si podemos tratar de concluir tu presentación, quizá en unos 3 minutitos para... Por supuesto. Gracias. En términos de gobernanza, creo que hemos terminado. Yo sigo nada más para explicarles un poco qué hace Chapter Zero México y por ello, por lo que hacemos, pues es que colaboramos con el TCFD, también con el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles y con la GIZ. Adelante, por favor. ¿Qué necesitamos en México y a nivel global? Pues ser una comunidad de consejeros de empresa comprometidos con la gobernanza para transitar una economía neutra en emisiones de carbono antes del 2050. En México estamos trabajando desde el 2021 capacitando consejeros para habilitarlos en estos temas y asegurar y facilitar que tengan una rápida transición o una mejor transición de sus organizaciones. Adelante. Trabajamos con empresas públicas, privadas, nacionales y con consejeros en México de los tipos que hoy tenemos en México, ¿no? Patrimoniales, independientes, relacionados, y lo hacemos a través de
3 ejes estratégicos. La formación continua, que tiene que ver con esfuerzos como este que hoy hacemos con ustedes, pero también con programas de capacitación ejecutiva, específicamente para consejeros de empresa que tenemos con distintas organizaciones, desarrollo de habilidades a partir de herramientas para la acción. Se trabaja mucho con herramientas. Bueno, una vez que entendemos este mundo, ¿cómo habilitamos a los consejeros, con qué herramientas habilitamos a los consejeros para conducir esta agenda dentro de los consejos de administración y muchos temas de comunicación y difusión? Adelante. Aquí no me detengo mucho, pero es un ejemplo del tipo de cosas que estamos haciendo, que espero les pueda servir a ustedes también y que de verdad complementan de manera muy concreta y muy pragmática todo el esfuerzo que hace TCFD a nivel gobernanza. Todos estos instrumentos y publicaciones que nosotros estamos sacando constantemente son un habilitador muy relevante para el ámbito de gobernanza del TCFD. Es una traducción ya específica para los consejeros de administración, ¿no? Adelante. Y bueno, con esto cierro, pero como ustedes saben, y si es su primer acercamiento a estos temas, lo van a saber con muchísima claridad. La descarbonización y la adaptación climática de las empresas y de la economía es un absoluto cambio de paradigma de los modelos de negocio y de los modelos económicos. Entonces, en este cambio de era que hoy estamos viviendo, tenemos que aprender a pensar y crear valor de forma diferente. Y el Net Zero se convierte no solo en un reto, sino en una palanca crucial para impulsar tanto la acción climática como el crecimiento sostenible de las organizaciones. Y en esto, el liderazgo claro y consciente del Consejo de Administración, es decir, la gobernanza climática, se hace fundamental. Va a ser muy complejo llevar a las organizaciones estos cambios tan profundos en el mediano y largo plazo sin un mandato muy claro desde sus máximos órganos de gobierno. Y entonces la gobernanza climática pues es un marco de referencia que le habilita al consejero de administración para jugar un rol activo en la crisis climática. Y bueno, Chapter Zero México y la Climate Governance Initiative a nivel global estamos para acompañar a sus consejeros desde la formación, las herramientas y con muchas publicaciones que esperemos les permitan habilitar este eje de la gobernanza dentro del TCFD. Y yo con esto me despido y les agradezco a todos muchísimo habernos escuchado. Muchas gracias, Jimena. Y por favor, Diego, si quieres seguir. Claro, hola a todos. Yo soy Diego Barrera. Un poquito la idea de esta presentación es aterrizar todo lo que fue muy útil que explicó Jimena al marco legal y regulatorio en México, ¿no? Entonces, si quieren, pues empezamos y si le pueden dar a la que sigue. Bien, yo comenzaría un poquito dando un paso atrás, ¿no? El gobierno corporativo, digo, existe desde que existen las empresas. Creo que el verdadero o la importancia en el tema de gobernanza climática y en la importancia de ACG en general cambia un poquito en el sentido del marco en el que, o el enfoque que se le da a este gobierno corporativo, ¿no? Entonces, para lograr o considerar, por ejemplo, la descarbonización, la sustentabilidad, etcétera, creo que los negocios ahora tienen que cambiar de foco en el sentido de que siempre se había priorizado el valor al accionista como prioritario en cualquier negocio, el regresarle más valor a los inversionistas del que metieron al negocio, a compartir un poquito ese valor o ese cuidado en las estrategias de una empresa, considerando a todos los grupos de interés o lo que en inglés le llaman stakeholders. Entonces, el shift de pensar solo en shareholders a stakeholders, ¿no? Y ese shift se hace mucho por el cambio de la sustentabilidad y que el negocio sea
a largo plazo. Yo digo, un poquito para para ir a los temas básicos de derecho mercantil mexicano. Pues en México existen distintos vehículos o sociedades mercantiles a través de las cuales se pueden llevar a cabo actos de comercio, pero yo para efectos de esta plática lo dividiría en sociedades mercantiles o entidades privadas y sociedades mercantiles o entidades públicas, es decir, cuyos valores o acciones cotizan en la bolsa, ¿no? Porque el gobierno corporativo es distinto en cada uno de ellos. Entonces, pues sociedades privadas seguramente conocen la sociedad anónima promotora de inversión y la sociedad responsable limitada, creo que esas tres son de las más comunes, y las emisoras generalmente es la sociedad anónima bursátil, las fibras, los ECADES, estos fideicomisos que también son emisores de valores, ¿no? Y cada uno de ellos, en las entidades mercantiles privadas existe una mayor flexibilidad o menos, digamos, reglas preestablecidas a los órganos de gobierno corporativo que una entidad privada debe tener, a diferencia de una emisora pública en donde hay una mayor regulación en la ley del mercado de valores y en las disposiciones, digamos, accesorias a la ley del mercado de valores, que son las circulares que emite la Comisión Nacional de Valores, ¿no? ¿Siguen la que sigue? En general, cualquiera de estas dos, digamos, o de este tipo de sociedad mercantil, pues este es como el marco básico, ¿no? De gobierno corporativo de una sociedad mercantil. Hay una asamblea de accionistas, se le llama, es el órgano supremo, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley del Mercado de Valores. Esto aplica, digamos, a todas las sociedades privadas y públicas. En vehículos como el fideicomiso, pues en vez de que haya accionistas, hay comitentes fideicomisarios, pero digamos, la idea es que el inversionista es el órgano supremo, y eso básicamente quiere decir que las decisiones que toma la asamblea de accionistas prevalecen sobre las decisiones que se toman hacia abajo. El trabajo de la asamblea de accionistas o el deber que tienen los accionistas pues es bastante acotado en muchos sentidos, en el sentido de que están viendo por su propio valor, ¿no? Luego viene el Consejo de Administración, que es el órgano que Jimena habló mucho de él y de manera muy correcta, que realmente el trabajo del Consejo, a diferencia del trabajo de la Asamblea, es ver por el bien de la sociedad, ¿no? Por el bien del negocio. Y en dos grandes rasgos, ¿cómo hace eso el Consejo? Lo hace de dos maneras, o tradicionalmente lo ha hecho de dos maneras y lo continúa haciendo de dos maneras, pensando en cambio climático, en sustentabilidad y en este tema, ¿no? Es planteando la estrategia de largo plazo del negocio y planteando los mecanismos de identificación y manejo de riesgos del negocio. Y eso no es nuevo, ¿no? Ahora el riesgo y la estrategia tienen que considerar elementos de descarbonización, tienen que considerar elementos de sustentabilidad, y eso hace que el Consejo en sí mismo plantee una estrategia distinta, considerando no solo el shareholder value, ¿no? También el stakeholder value del que hablamos al principio, y creando un poquito los mecanismos y políticas de mitigación y manejo de riesgos. Se vuelve fundamental cómo está compuesto, y voy un poquito en desorden en la presentación. Si quieren, vamos a la siguiente. Entonces, como decía, nada más para entrarle un poquito a lo de la asamblea es el órgano que supervisa al consejo. ¿Y cómo hace eso? Pues una vez al año el consejo prepara un informe de todo lo que hizo en el año y lo presenta para la asamblea ordinaria. Y la asamblea ordinaria lo puede ratificar, lo puede no ratificar y pedir rendición de cuentas al consejo, y puede inclusive nombrar, remover o ratificar a los miembros del consejo. Entonces, el consejo le rinde cuentas a la asamblea, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los accionistas de un negocio? Influye profundamente en la estrategia que plantea el consejo en materia de cambio climático hacia adelante.
La Asamblea, aparte de eso, si quieren, vamos a la siguiente lámina, tiene otras decisiones que no dependen del Consejo, que digamos que son decisiones relativas a la misma existencia de la sociedad o del capital que los accionistas tienen que meter, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, eso es un poquito el ejemplo de cómo qué tipo de decisiones deberían descansar en la Asamblea y qué tipo de decisiones se van al Consejo. Y entonces, ahora sí, en la siguiente lámina es donde entra esta parte que viene un poquito más, digamos, la carnita de la estrategia y la mitigación de riesgos. Claro, entonces, una vez que el Consejo, ¿cómo está compuesto el Consejo? Pues va a afectar de manera muy, muy cercana a la estrategia y a la mitigación de riesgos que se plantee. Para ese efecto, dependiendo del tipo de sociedad o de entidad, si es una entidad privada, realmente hay bastante flexibilidad en cómo debe de estar compuesto el consejo. Por ejemplo, una SA, una SAPI no tiene ningún requerimiento legal de nombrar independientes al consejo. No que no se pueda hacer o que la asamblea de accionistas en los estatutos sociales no puedan poner ese requisito en los estatutos sociales, en cuyo caso aplica como si estuviera en la ley, porque los estatutos sociales planteados por la asamblea de accionistas son el contrato social que aplica entre los accionistas y la sociedad. Entonces, bien podría un grupo de accionistas que constituye una sociedad decir, yo quiero que mi consejo esté compuesto de esta forma, ¿no? Y existen derechos de minoría en la ley en la que grupos minoritarios de accionistas, dependiendo del tipo de sociedad de que se trate, tienen derecho a nombrar un consejero, ¿no? Entonces, en una sociedad anónima normal, accionistas con el 25% tienen derecho a nombrar un consejero, en una SAPI o en una o una sociedad anónima bursátil que ya es una emisora, y generalmente en otros vehículos cuyos valores cotizan, ese porcentaje es del 10%, lo cual puede dar fuerza a grupos minoritarios activistas que tengan como prioridad temas, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? Porque ya tienen a alguien en el consejo incluyendo la estrategia y la mitigación de riesgos. Ahora, en la ley del mercado de valores, sí se establece para emisoras públicas que por lo menos el 25% de los consejeros sean independientes. Y realmente la independencia es algo que no, o sea, hay ejemplos de quienes no son independientes, que más adelante ahí vendrán, pero pues es medio de sentido común quién es independiente y quién no es independiente. O sea, que su interés personal no esté atado a uno de los accionistas o personalmente, sino que vea por el bien de la sociedad, ¿no? La composición de los independientes es bien, bien relevante porque son los consejeros que van a tener realmente mayor libertad para pensar en la sustentabilidad y en la estrategia a largo plazo del negocio. Es bien importante no perder de vista también que el plantear estrategias de largo plazo que son sostenibles tiene que estar o debería en la mente del Consejo de Administración estar atado a qué tan redituable es eso. O sea, el Consejo de Administración tiene que ver por el valor económico del negocio, no por un tema. Hay muchos otros esquemas, digamos, que de entidades y tipos de sociedades cuya misión no está atada a un tema de rentabilidad económica, pero un negocio mercantil, de emisora pública, etcétera, sí hay una correlación directa en rentabilidad y en la estrategia de sustentabilidad y cambio climático, en este caso en particular, que el Consejo tiene que analizar, ¿no? No importa, o sea, no obstante, a lo mejor tenga un interés personal en la sustentabilidad y en la descarbonización, digamos, como concepto personal general, ¿no? Entonces, yo iría a la siguiente lámina, por favor. En ese sentido, ¿quién debe de formar el consejo? Bueno, la ley del mercado de valores ya establece en sí misma de que pues tiene que ser gente profesional, que debe de ser gente con
con toda la experiencia en el negocio en particular. Y la estrategia del negocio en particular pues, va a variar de caso en caso. No es igual ser miembro del consejo de administración de una minera, ¿no? Para dar un ejemplo que al rato van a escuchar, que ser un miembro de un consejo de administración de una empresa que vende productos al mercado minorista, ¿no? Digamos, ropa o, digamos, el pensamiento y el impacto del negocio y la sustentabilidad del mismo y la transición a un net zero pues es absolutamente distinto, ¿no? Yo creo que no hay ninguna tipo, más allá del registro mínimo de la ley del 25% de los independientes, etcétera, la composición, digamos, en verdadera independencia, en verdadera diversidad, y el concepto de diversidad debe ser un concepto más amplio de lo que generalmente se habla, porque debe de adaptarse al negocio en sí mismo. ¿Qué quiere decir diversidad para este consejo y este negocio? ¿No? Va a depender mucho de negocio, de negocio a negocio y de empresa en empresa, ¿no? Entonces, lo que hace la ley es que pone estos parámetros mínimos para intentar lograr algo, digamos, que vea realmente por, por, por la diversidad y realmente se estrategia en bien, el bien del negocio. Los directores tienen, también como Jimena lo mencionó, deberes fiduciarios. Estos deberes fiduciarios es básicamente que los miembros del consejo tienen que ver por el bien del negocio, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? La ley establece el deber de lealtad, que es completamente correlacionado con la independencia. O sea, no, un consejero no debe actuar por el bien de uno solo de sus accionistas o por sí mismo. Tiene que ver por el bien del negocio y tiene el deber de diligencia. Y hay otros deberes, pero yo les diría, estos son los dos principales. Y el deber de diligencia, pues es un poquito lo que la palabra dice. Tiene que hacer la tarea, ¿no? O sea, tiene que prepararse, pensar, analizar la estrategia y la mitigación de riesgos y cumplir con los más altos estándares de profesionalidad en su desempeño. Y, otra vez, si no cumple con los deberes de diligencia, incluyendo, digamos, asegurarse que la empresa y dando los mecanismos y políticas de no nada más de qué queremos hacer, sino de cómo lo vamos a revisar, cómo lo vamos a recordar y cómo lo vamos a ejecutar. En materia, ahorita hablando en particular de cambio climático, pues tiene responsabilidad con los accionistas, ya sea que los remuevan o inclusive en la ley existen responsabilidad de administradores en donde los pueden demandar por los daños o perjuicios que hayan ocasionado al negocio por no cumplir con sus deberes. Entonces, digamos, no, hay muchos temas conceptuales, pero cuando hablando de cambio climático los aterrizas en el planteamiento de una estrategia, de ver bien por el negocio, de ser legal, de ser diligente, y vamos a entrar al tema de reportar, que se va a empezar a volver cada vez más relevante. Fallas a nivel del consejo en esos temas pueden desencadenar una responsabilidad personal, lo cual yo, en mi parecer, es positivo en la descarbonización, el cambio climático hacia adelante, porque evita esto que llaman greenwashing, ¿no? Que todo se vea muy bien, pero que se quede en el aire, porque la ley lo que está obligando, y no es un marco completamente nuevo, siempre los ha obligado, o sea, a aterrizar y a cumplir con este tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo iría a la siguiente, por favor. Aquí es un poquito lo que les decía. ¿Qué quiere decir independencia? La ley te dice, hay una premisa en el artículo correspondiente que dice, oye, pues la premisa es ser independiente, o sea, que veas, que no tengas un interés distinto al bien de la sociedad, y luego te enumera, ¿no? Algunos ejemplos en donde se asume que no eres independiente. Y pues estos son algunos, ¿no? Son de sentido común. Si eras empleado de un accionista, si eres un proveedor, o sea, realmente no es, ninguno de estos es muy sorprendente, ¿no? Pero lo que sí quiero que se lleven no es que si no estás en uno de estos 5 eres independiente. O sea, la independencia es un concepto general y la ley lo que dice es, si estás en uno de estos, asumimos que no eres independiente, pero no quiere decir que si no estás en uno de estos, seas independiente. A lo mejor tienes algún otro tipo de característica que te hace dependiente de uno de los accionistas, ¿no? Ahora, aquí, pues, verdadera independencia, perdón,
Y luego, si hay un criterio de si eres independiente o no, quien califica si eres independiente o no es la asamblea de accionistas. En la asamblea en la que te designan como consejero, designan a un consejero, lo designan como consejero independiente, hablando ahorita de emisoras públicas, ¿no? De empresas listadas. Y ahí se hace un análisis de independencia en donde todos los accionistas pueden opinar. Entonces, no obstante, se está a lo mejor designando en uso de un porcentaje de alguno de los accionistas, los demás accionistas podrían levantar la mano y objetar la independencia de ese candidato. Que puedes ir más allá en la composición, en qué quiere decir independencia, en qué quiere decir diversidad en un negocio privado o público, por supuesto que se puede ir más allá, se debe de ir más allá en el tema de cambio climático o en otros temas estratégicos de la sociedad, porque pues realmente la independencia, la diversidad, etcétera, han sido probados en los últimos años como ser un motor de rentabilidad para distintos negocios, ¿no? El tener una diversidad de ideas en la mesa. Si podemos ir al que sigue, por favor. Ahora, el consejo, pues no, y creo que Jimena lo dijo, el consejo no puede, o sea, tiene muchas cosas que hacer. El consejo no es un órgano que esté metido en la oficina todos los días, trabajando en esta empresa. Realmente lo que quieres tú de tus consejeros, tener la gente que más sabe de tu propia industria, que sean profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, muchos consejeros, y entre más complejo es un negocio, pues más complejo, más expertos o profesionales son estos consejeros. Pues son consejeros que se juntan trimestralmente para discutir y plantear estrategias, analizar riesgos, plantear nuevas políticas, digamos, son los que marcan el camino del barco, pero no son los que manejan el barco, ¿no? El consejo puede delegar, y así está hecha también la ley del mercado de valores, puede delegar pues, la implementación de esto que plantea como estrategia y riesgos. En la ley del mercado de valores para una sociedad anónima bursátil y las PIBAs, etcétera, tienen, digamos, órganos similares. Y una empresa privada, muchas de ellas, las grandes que todos conocemos, también los tienen, pero su fuente son los estatutos sociales, no la ley. Tienen un comité de prácticas societarias y un comité de auditoría. El comité de prácticas societarias básicamente es un confirmador mucho respecto, un paso atrás, ambos órganos están formados de los consejeros independientes. Eso es un requisito de la ley. El Comité de Prácticas Societarias tiene una excepción, pero de cualquier manera, sin hablar de la excepción que es muy particular, son los consejeros independientes. Y la razón de eso es pues porque lo que quieres es que estos órganos sean los revisores de estas características de independencia, tanto a nivel de los consejeros como a nivel de los accionistas. Entonces, por ejemplo, un trabajo muy importante del Comité de Prácticas Societarias es evaluar y analizar operaciones con accionistas, ¿no? Etcétera. El comité de auditoría tradicionalmente ha sido un comité supervisor, pero un comité de manejo y mitigación de riesgos. Otra vez, hay muchos negocios que esa facultad la separan del comité de práctica de auditoría y a lo mejor crean un comité de riesgos o de manejo de riesgos. Ahora hemos estado viendo cada vez más que a lo mejor se crea un comité de sustentabilidad o un comité ASG digamos, hay libertad contractual para que un negocio o un consejo de administración tome la decisión que mejor le convenga al negocio dentro de la estrategia. Pero si solo hay un comité de auditoría, su trabajo sería este tema de los riesgos. Ahora, el marco en el que el comité de auditoría se va a mover, se lo va a plantear el consejo. O sea, el consejo va a decir, ve, ya es una política de sustentabilidad, queremos tener esta meta muy concreta, necesitamos que nos plantees un camino para llegar ahí y que nos plantees un camino de cómo lo vamos a medir internamente y cómo me lo vas a reportar, etcétera, ¿no? O sea, un poquito la visión de alto nivel la plantea el consejo y delega un poquito el detalle en estos distintos comités, que en general son estos dos, pero cada vez más se ve un comité de sustentabilidad, ¿no? Un ESG committee en distintos tipos de negocio y pues muy dependiente de la estrategia a largo plazo que plantea el consejo. Por eso creo que me explicar la importancia de tus consejeros, porque todo empieza ahí, ¿no? Todo debe de ir permeando hacia abajo. La siguiente, por favor.
Bueno, y Diego, ahí tenemos perdón. quería sugerir si nos podemos cambiar, por favor, a las últimas dos secciones para tratar como de seguir un poco la agenda y no. Sí, claro, miren, muy rápido. Entonces, ahora si se van un par para abajo, el último órgano de corporativo otro más, que resulta muy relevante es la dirección general. Al final, ese es el que maneja el barco, ¿no? Entonces ya plantea la estrategia a nivel del director general, del consejo de administración con diversidad, etcétera. Bajado a los comités que te hacen políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Quien ejecuta este tipo de estrategia al corto y mediano plazo, digamos, quien da los pasos concretos, eso se le delega al director general, quien va rindiendo cuentas al consejo y el consejo a la asamblea. Entonces, un poquito esa es la cadena gobierno corporativo y cómo desde una estrategia de muy alto nivel lo aterrizas a acciones muy concretas, ¿no? Que es fundamental porque el de hasta abajo no va a saber cómo actuar sin la estrategia y la estrategia a muy alto nivel sin pasos concretos no sirve de mucho, ¿no? Ahora sí, si quieren, avanzamos a las siguientes. Ahí mero. Ahora, en tema de inversión. No, arriba, por favor. Ahí. Bueno, una más. En tema de inversión, para realmente los grandes capitales en México de inversionistas, otra vez regresando a nuestro marco de gobierno corporativo de inversionistas, consejo, etcétera, pues lo que se ha estado viendo la tendencia en la ley es dar parámetros a los grandes inversionistas ASG y de sustentabilidad, es decir, las AFORES, que son los fondos de pensiones mexicanos. Entonces, estas disposiciones de carácter general se emitieron como para imponerle un requisito a las AFORES para considerar elementos de ASG en sus inversiones. Y fue un poco más allá. Hizo que las AFORES tuvieran dos comités particulares a nivel de las CIEFORES, que eran el comité de riesgos y el comité de inversión, ¿no? Entonces se pueden pasar ya ahí está. El comité de riesgos pues, realmente, como nombre lo dice, debe de considerar temas de ASG en las inversiones que hacen las AFORES, y el comité de inversión, qué elementos tiene la inversión en sí misma de ASG, de sustentabilidad y de riesgo climático. Se vuelve fundamental porque las AFORES, tradicionalmente ya desde hace muchos años, son por mucho los grandes inversionistas mexicanos en ofertas iniciales, ofertas públicas iniciales de valores, en SECADES, en fibras, en todos estos vehículos que son donde realmente se ha visto oferta bursátil en la última década. Las AFORES son de una importancia fundamental. Entonces, cuando salen estas disposiciones de carácter fundamental, está forzando al órgano supremo a forzar al consejo, a forzar a los comités, etcétera. Entonces, atacando la parte de hasta arriba, digamos, debe de permear esa metodología y esos criterios de ASG hacia abajo en el gobierno. Y si quieren ir a la siguiente, digo, también esa CUF hace otras cosas, necesitas en ese comité de inversiones, comité de riesgos, tener a gente certificada en materia de ASG, necesitas que la AFORE tenga políticas de cómo nombrar a los consejeros independientes. Entonces, tiene todos estos distintos elementos que son muy, muy relevantes porque un negocio que quiere atraer inversión de una CIEFORE o de un SECADE, etcétera, que realmente muchos emprendedores y gente que está saliendo a la bolsa es parte de sus prioridades, le tienen que dar absoluta importancia a todo esto, ¿no? Porque así lo van a hacer también las AFORES y las CIEFORES. Y finalmente, bueno, yo me saltaría entonces, para no retrasarnos demasiado, a hablar un poquito de los temas de reporteo. Entonces, si quieren saltar hasta el tema de las NIFs, aquí, ¿cuándo es que se va a volver bien, bien importante y dónde es donde también se ata todo, ¿no? Están estas normas de información financiera y luego están las normas de información de sustentabilidad. Las normas de información financiera en materia de cambio climático y de ASG van a estar en vigor ahorita en enero de 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo y esas van a
las entidades emisoras públicas, o aquí les llamamos de interés público, pero pues son quienes sus valores cotizan en bolsa, cuando preparen sus estados financieros anuales que deben de ser incluidos en sus reportes anuales, van a tener que incluir reporteo en materia de ASG. Y no puede, y tampoco es nuevo, la falta de reportar algo correcto y preciso dentro de un reporte anual o dentro de una divulgación pública de una emisora conlleva responsabilidad de la empresa, responsabilidad de los consejeros, responsabilidad del director de finanzas, que es quien firma esos estados financieros, y de los auditores que los preparan. Entonces, se vuelve ya un poquito, es el ataque más directo a greenwashing que va a haber, porque si una empresa levanta la mano para decir, yo soy o sea, tengo todo esto, es muy bueno, ¿no? En un poquito vendiendo su posición, pues va a tener consecuencias si no se logra. Y luego tenemos en la siguiente lámina, bueno, aquí un poquito es qué vas a tener que reportar en esas NIFs. Vas a tener que hacer reportes de gobierno corporativo, vas a tener que hacer de estrategias, que son todo lo que hablábamos de riesgos y de oportunidades, y algunos indicadores, ¿no? Y luego, finalmente, tienes las normas de información sostenible, que es la siguiente slide, que tienes la NIS 1 y la NIS 2. Y pues eso, la intención de eso es, esas en toda teoría entran en vigor en 25, y esas deben de aplicar a todas las empresas que se auditan, es decir, públicas y privadas. Es importante decir que se auditan porque no todas las empresas privadas tienen obligación de auditar sus estados financieros, pero quien audite sus estados financieros van a tener que incluir la NIS 1 y la NIS 2 a partir de 25. Un poquito va a tener el mismo efecto. La NIS 1 va a plantear estrategias generales y la NIS 2 va a plantear las métricas y los indicadores que se van a tener que reportar. Creo que la idea de fondo de esto es, si por lo menos los negocios están midiendo ciertos temas de su impacto climático dentro del ecosistema, y un poquito ahorita Jimena creo que lo enseñó muy bien, el esquema es de las pelotitas de medir, estrategia, gobernanza, etcétera, ¿no? Entonces medir si no sabes ni qué estás haciendo, va a ser muy, muy complicado traducir eso a una estrategia, a una mitigación de riesgos y a una verdadera gobernanza corporativa. Entonces, el medirlo, y es lo que va a obligar la NIS 2, va a ser fundamental. Entonces, como pueden ver, y creo que ya casi terminamos, y la siguiente es súper útil porque te va a decir qué tienes que reportar en la NIS 2, ¿no? Entonces te va a decir, pues dime cómo se compone tu consejo de administración, quiénes son tus consejeros independientes, cómo los escogiste, cuál es tu diversidad, qué órganos de mitigación de riesgos de por eso. O sea, todo esto que venimos platicando los va a capturar la NIS 2, ¿no? Pues como pueden ver, pues sí hay una verdadera tendencia en la ley, y hay una nueva reforma en la ley del mercado de valores que está por publicarse, que trae un artículo particular en el que permite a la Secretaría de Hacienda hacer algo similar a lo que hace la CUF. Todavía no hemos visto nada, pero algo similar a lo que hace la CUF para las Afores, potencialmente para las demás emisoras. La ley pues está un poquito empujando desde la parte de los inversionistas, consejos, o sea, y la parte de reporteo, que se vuelve fundamental. Entonces, la tendencia es como completamente circular, ¿no? A establecer obligaciones, responsabilidades y mecanismos en materia de sustentabilidad, particularmente en sociedades y entidades emisoras de valores públicos. No sé, Anca, si lo hice en tiempo, pero ahí creo que terminamos. Muchas gracias, Diego. Nos pasamos un poco, pero muy, muy útil tu presentación para todo el mundo, y sí les vamos a hacer llegar los materiales. Y ya nos podemos seguir con Cecilia Ampuero de Capital Safi de Bolivia. Cecilia, me parece que estás en mute porque no te escuchamos. Ya. Ahora sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Creo que es fundamental tocar todos estos puntos porque, como bien lo han dicho
Diego y Jimena, todo empieza pues desde los directores o el consejo de administración y la alta gerencia, ¿no? Ahí, Anca, si podemos, por favor, pasar a la siguiente. En el caso de Capital Más SAFI, hemos tratado de enmarcar todo esto en 3 dimensiones, ¿no? La primera fue justamente cómo llegamos a comprometer al Consejo de Directores y a la alta gerencia para poder seguir una agenda climática. Y bueno, para ello se necesitaba un compromiso de parte de ellos. El segundo es desarrollar todas esas capacidades que necesitamos, no solo el Consejo de Directores, sino todo el personal, ¿no? Nuestros mismos emisores y inversionistas también. Y al mismo tiempo tiene que haber un cambio cultural, ¿no? Un reforzamiento cultural. Y por último, integrar todo esto a una estrategia que esté alineada a una agenda climática, ¿no? Entonces, para ello, hemos aquí tratado de plasmar los pasos principales que hemos dado para poder consolidar una gobernanza eficiente. Sin embargo, aún necesitamos mejorar muchas cosas, pero creemos que nos ha ayudado a poder definir esta agenda climática, ¿no? En primer lugar, y esto en el año 2020, el directorio y pues, la alta gerencia decidió hacer un programa de capacitación con el IFC enfocado en finanzas climáticas, y esta capacitación abarcó tanto directores como todo el personal, ¿no? Y eso digo, todo el personal, desde la parte operativa hasta la parte de la alta gerencia, y asimismo también participaron los miembros del Consejo de Administración, y también se brindaron también horas de capacitación a los emisores e inversionistas de nuestros portafolios bajo administración. Con esta base, digamos, que fue nuestra primera capacitación, pudimos definir como una agenda para los siguientes años y poder tener pues toda esa parte, todo ese marco de gestión que es necesario. Para ello se crearon un task force con distintos miembros de distintas áreas para que podamos definir las metodologías para integrar en el proceso de inversión estos temas, los riesgos y las oportunidades climáticas, ¿no? Y también poder de esta manera definir qué riesgos, qué oportunidades materiales está expuesto el modelo de negocio de Capital Más SAFI, ¿no? Con esto se definieron políticas, metodologías, y también se definieron los riesgos mismos y las oportunidades a los que estábamos expuestos, ¿no? Y se hizo de manera integral en todos los procesos para que de alguna manera también esté alineado al perfil de riesgo de los fondos que administramos y del modelo de negocio de Capital Más SAFI. Y como último punto en este proceso, es muy importante, que ya lo he mencionado varias veces, es la comunicación y el reportaje, la comunicación interna que tiene que ir en todos los niveles operativos y que fluya hacia el directorio y los comités de inversión. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente. Aquí, como pueden ver, es un resumen de nuestra gobernanza, ¿no? Tenemos 3 líneas de defensa. La tercera línea de defensa está compuesta por toda la parte de auditoría, que audita y verifica que realmente se esté cumpliendo con todos esos procesos, metodologías que se han definido, ¿no? El área de gestión integral de riesgos nos da el apoyo suficiente para tener los controles y estemos dentro de ese perfil de riesgo que se ha definido. Y bueno, toda la parte de la alta gerencia y los equipos de trabajo que se han conformado, que continuamente estamos revisando nuestros procesos, nuestras políticas, y sobre todo
se esté ejecutando los mismos, ¿no? Para, especialmente en cada inversión, que es el core de nuestro modelo de negocio, se analizan y evalúan los riesgos climáticos, ¿no? Que sean materiales para los sectores en los cuales invertimos. Y para ello tenemos el comité de riesgos y el comité de inversiones que continuamente están trabajando con el directorio y con la alta gerencia para justamente revisar, ¿no? Validar que todo este marco de gestión de riesgos climáticos sea adecuado, se estén mitigando los riesgos o se estén tomando estas oportunidades de negocio que nos pueden ayudar a futuro, ¿no? Si podemos seguir con la siguiente, por favor. En ese sentido, es muy importante, una vez que se tiene la comprensión de los riesgos a los cuales uno está expuesto y que se hayan desarrollado nuestras capacidades de manera transversal, poder integrar a una estrategia organizacional. En nuestro caso, esta estrategia ha sido trabajada muy arduamente durante todo el 2023, 2022 y 2023, para delinear nuestra estrategia de valor compartido, es decir, nosotros abordamos problemas climáticos, sociales y ambientales para poder generar retornos económicos y retornos financieros para nuestros inversionistas. Y como ahí pueden ver, nuestros principales pilares estratégicos están abordando la parte de resiliencia en la agricultura, en la cadena de valor agrícola, abordar el cambio climático y que en nuestro país y en Latinoamérica es muy importante todo lo que es la deforestación, que es un problema muy grave. Y por otro lado también queremos pues disminuir todas las disparidades de género en las cadenas de valor de la agroindustria, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados de todo esto, no? Es principalmente se tiene decisiones de inversión fundamentadas con mayor información, ¿no? Oportunidades de expansión que hemos delimitado y estamos pues trabajando en ello, actividades de participación activa o de gestión activa con cada uno de nuestros emisores o por lo menos con los de mayor riesgo, y el aprendizaje continuo para poder adaptarse a todos estos cambios. Ahí Ximena dijo muy bien que puede ser disruptivo, puede cambiar el modelo de negocio y pues tenemos que estar preparados para adaptarnos y crecer constantemente y sosteniblemente. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente, ¿qué hemos aprendido de todo este proceso? Que como les digo, no ha terminado acá. Todavía necesitamos mejorar muchas cosas en nuestra gobernanza, pero creemos que ha sido importante integrar todos estos riesgos y oportunidades a los procesos que teníamos, que no estén aislados, ¿no? Todo tiene que estar integrado al marco de gestión de riesgos. Tener una persona en el directorio, una o varias que tengan ese conocimiento en temas climáticos, que así lo hemos hecho, y además se ha reforzado las capacidades de todos los directores del consejo. Hacer partícipe a todas las áreas o las áreas más importantes en estos grupos de trabajo para que puedan entender y también dar sus opiniones. A veces tener esa diversidad de opiniones ayuda mucho a poder delinear metodologías de integración en el proceso de inversión. Es muy bueno también equilibrar el enfoque de riesgo con la oportunidad, porque no solamente es el riesgo, sino también surgen oportunidades y soluciones que pueden ser explotadas para el futuro, para el corto, mediano plazo, ¿no? Reconocer y comprender que para las instituciones financieras y para las corporaciones también, que todos los temas climáticos son un riesgo financiero y son un riesgo financiero importante y significativo que puede afectar el valor de las empresas y la sostenibilidad de las empresas para generar valor
a largo plazo, ¿no? Y como ya había mencionado, es muy importante tener un proceso continuo de capacitación y aprendizaje en todos los niveles, ¿no? Desde los operativos hasta la alta gerencia y los miembros del Consejo de Administración. Eso es lo que tenía para hoy, Anca, desde nuestra experiencia en Capital Masafi. Muchísimas gracias, Cecilia. Estoy segura que muchos de los participantes van a encontrar esta presentación muy, muy útil con muchas buenas prácticas. Y ahora nos vamos a seguir con Ezequiel Rolón de Industrias Peñoles, que igual va a presentar un estudio de caso relevante para una institución no financiera. Por favor, Ezequiel, si quieres compartir tu pantalla. Sí, gracias, Anca. Mira, no necesitaré de una presentación y primero que nada agradecerles por la invitación. Los saludo desde acá, desde la mina de la Herradura en Sonora, México. Y pues mira, lo que me gustaría compartirles es un poquito el cómo poder operacionalizar una estrategia de cambio climático. Ciertamente Industrias Peñoles, tanto Industrias Peñoles como Fresnillo, son dos empresas que tienen un compromiso por el tema de lograr una descarbonización. Y evidentemente empezamos a tener trabajos relacionados con la estrategia de cambio climático, con las estructuras de gobierno corporativo y ahí fuimos entendiendo mejor los retos y las grandes oportunidades al momento de operacionalizar todo esto, ¿no? Ciertamente hay una brecha entre lo que está expresado en la gobernanza de los documentos de mejores prácticas y los documentos regulatorios, entre lo que está expresado ahí y las competencias que tienen las empresas para una estrategia de cambio climático, hay una brecha. Y algo que es muy importante es entender cuáles son las capacidades clave que tenemos que desarrollar para poder realmente tener una estrategia de cambio climático y obviamente tener una gobernanza efectiva de esa estrategia de cambio climático. Entonces, ciertamente las empresas tenían la obligación de empezar a reportar en TCFD y tenían por ahí la actividad de sus consejeros que pedían y nos pedían el que pudiéramos nosotros comprometernos con metas de descarbonización y querían sobre todo conocer un poco de las estrategias. Entonces, fue con esas interacciones que tuvimos que se fue enriqueciendo el tema. El tema de cambio climático, como ustedes conocen, fue migrando de ser un tema donde venían todo lo que era el reporteo voluntario, a integrarse más en la lógica de negocio y en la gobernanza de la empresa. Entonces, hemos venido viviendo esa evolución desde cómo respondíamos al CDP y cómo divulgábamos el desempeño a través de reportes como el GRI, a ir transitando hacia una gobernanza, hacia los temas con un enfoque más financiero. ¿Qué fue lo que empezamos a hacer al momento de querer trabajar con nuestra divulgación? Pues empezamos a tratar de entender cuáles eran las principales obligaciones que teníamos, qué información teníamos disponible, qué mecanismos de gobernanza, de coordinación interna teníamos que desarrollar. Entonces ahí empezamos a trabajar con el equipo de Carbon Trust para fortalecer lo que fue nuestro primer TCFD que hicimos con Fresnillo. Y evidentemente fue un ejercicio muy, muy interesante primero de entender dónde estaban las expectativas, con qué contábamos y el tipo de capacidades, el tipo de organización y coordinación interna que teníamos que lograr. La empresa venía trabajando en el suministro de renovables. La empresa Industrias Peñoles tiene acceso a la producción de tres campos, tres campos eólicos y evidentemente veníamos trabajando en descarbonizar nuestro suministro eléctrico. Y al momento que empezamos nosotros a hacer el TCFD, empezamos a darnos cuenta que evidentemente tenía que ser una estrategia mucho más allá de simplemente incrementar nuestra participación de renovables. Había muchos más aspectos de gobernanza que los que tradicionalmente veíamos en términos de descarbonización y de sustentabilidad.
Y fue que con ese primer trabajo que empezamos a hacer de TCFD empezamos también a entender dónde teníamos que crecer nuestra gobernanza y qué tipo de conocimientos queríamos generar. Algo que fue, algo que fue un aprendizaje muy importante es, íbamos nosotros teniendo acceso a información que nos permitía comprender mejor los riesgos de transición, y los riesgos de transición de alguna manera teníamos más parámetros, había escenarios, había precios al carbono disponibles y empezamos a utilizarlos para conocer la exposición del negocio. Eso fue, no que fuera sencillo, pero era más accesible. Después vino un problema bastante retador, que era cómo manejar el tema de los impactos físicos y de la adaptación. Entonces, lo que hemos hecho en el tema de los impactos físicos es una reflexión sobre realmente cómo construir una estrategia seria de adaptación. Y lo primero con lo que nos topamos era con los modelos climáticos. Hay mucha información de modelos climáticos, hay muchos proveedores de información de resultados de modelos climáticos. La mayor parte de ellas vienen de modelos climáticos globales, modelos de circulación global que te van a producir información con una resolución en campo de 100, 200 kilómetros, que al final del día no son los modelos pertinentes para poder tomar decisiones en una operación minera, por ejemplo. Entonces, había una brecha entre lo que había de disponibilidad de información climática de los modelos con el tipo de información que realmente nosotros necesitábamos para poder revisar nuestra ingeniería y poder entender algunos de los fenómenos climáticos. Acá en México, como ustedes saben, las principales lluvias están relacionadas con procesos convectivos, con esas tormentas eléctricas. Entonces, fuimos viendo que los modelos globales no nos servían para poder ver seriamente la adaptación al cambio climático y obviamente los impactos financieros que esto tendría. Y buscamos a la Universidad de Arizona, que tiene experiencia en modelos regionales y en especial en modelos regionales escalados dinámicamente, para poder trabajar en las resoluciones de campo que son, vamos a decir, pertinentes para un proyecto de infraestructura como es la minería. Entonces, con la Universidad de Arizona hemos empezado a hacer un proceso de modelado climático más fino y lo hemos recientemente concluido, donde tenemos ya información útil para poder revisar nuestra infraestructura clave y nuestras prácticas operativas. Nos fuimos dando cuenta con estos modelos climáticos que los periodos de sequía van a ser más largos, que las sequías van a ser obviamente más intensas, pero también vimos un aspecto de los fenómenos de los extremos, que es que en muchos de los sitios donde operamos en México vamos a tener durante el año menos agua, pero cuando tengamos agua la vamos a tener en eventos cada vez más extremos. Entonces, vienen aspectos fundamentales de cómo manejamos nuestra estrategia hídrica, vienen aspectos fundamentales de cómo manejamos los eventos extremos, que son los que hay que revisar la infraestructura para tener mayor resiliencia ante eventos que posiblemente van a crecer en magnitud y en frecuencia, sobre todo las lluvias extremas. Entonces, todos esos aspectos que hemos ido eh, estructurando de adaptación nos va a ayudar mucho a revisar qué hacer en campo, pero también a establecer un marco de adaptación. Y es este marco de adaptación en el que en un momento dado es útil para los consejos de administración, para los comités de sustentabilidad, ya que son realmente los marcos a los que hay que ponerle vamos a decir, poderlo supervisar a través de la gobernanza. Entonces, uno de los aspectos clave es si nosotros llegamos con un consejo de administración y le decimos, bueno, o el consejo de administración nos dice, queremos avanzar en la gobernanza de la adaptación, pero no hay una estrategia de adaptación, o la estrategia de adaptación no tiene la información necesaria, ahí es donde nosotros vamos a tener como empresa muchas dificultades. Es un trabajo de ir construyendo la gobernanza al mismo tiempo que crecemos la estrategia y que crecemos el aprovisionamiento de información. Ahora con estos modelos climáticos es mucho más sencillo que podamos trabajar con nuestros equipos de ingeniería, nuestros equipos de medio ambiente, salud y seguridad, en entender mejor las implicaciones y poder mejorar nuestra divulgación en el TCFD. Realmente hasta que tienes los modelos climáticos, que conoces estos efectos, que realmente puedes crecer en las medidas. Entonces fue muy importante este avance. Estamos en un punto interesante porque tener los modelos climáticos nos va a llevar a entender mejor las vulnerabilidades y las rutas de adaptación. Y esto es lo que realmente puede ser útil en la conversación con los consejos de administración,
sino el tema de platicar en un comité o en un consejo sobre adaptación puede ser un tema muy, muy teórico, salvo que nosotros realmente como empresa tengamos una estrategia e información que realmente la gobernanza cobre sentido al momento de hablar de cosas reales que tienen un impacto en nuestra gente y en la infraestructura. El mismo caso es con los modelos o con los riesgos de transición. Habíamos hecho un primer TCFD con la ayuda de Carbon Trust y evidentemente nos fuimos dando cuenta, si este es un ejercicio que solo hacen los equipos de sustentabilidad, nos vamos a ir quedando cortos. Con el ITAM estamos trabajando para revisar lo que son nuestros escenarios, comprender un poco más cómo estructurar buenos escenarios de transición, escenarios que nos ayuden a entender las diferentes variables, además de los precios al carbono, empezar a entender vamos a decir, el valor del agua, el valor de los servicios ecosistémicos, porque al final de cuentas el TCFD también nos va a llevar de la mano directamente, esa gobernanza nos va a llevar de la mano para los temas de agua, para los temas de naturaleza, que realmente van a ir calcando el TCFD. Entonces, es bien importante el tema de decir, no debe de quedarse en los equipos de sustentabilidad y en los consejos de administración, sino que necesitamos bajarlo y construirle competencias a las diferentes áreas de operaciones, de finanzas, para poder empezar a considerar los riesgos de cambio climático. Como lo decíamos, desde los impactos físicos, cuál es la información para poder manejar cambios en nuestra ingeniería, en nuestras operaciones, hasta riesgos de transición reflejados en precios al carbono, precios del agua, precios de la naturaleza, que permitan integrarlo en las decisiones sobre ampliaciones de minas, nuevas minas, cierres de minas. Es muy importante para Peñueles y Fresnillo. Y digamos que la gobernanza va creciendo de la mano. Es como muy difícil decir, yo voy a ir con una gobernanza bien agresiva, si voy en un desfase con las capacidades que va desarrollando la empresa. Entonces, sobre todo las empresas que van a tener una mezcla importante de impactos, de riesgos de transición y riesgos físicos, deben de ir de la mano, creciendo en gobernanza y creciendo en la estrategia, en la implementación de la estrategia. Lo que nosotros vamos puliendo en adaptación y en mitigación, pues obviamente nos va ayudando con el tema de la gobernanza. Un tema que es muy común es pongan metas. Y entonces, sí nos hemos percatado que es posible decir, ¿sabes qué? Voy y escojo una meta basada en ciencia. Pero el gran problema después es, si no existe una hoja de ruta de descarbonización detrás de la propuesta de metas, lo más probable es que tengamos dificultades como empresa para poder cumplir con esos resultados. Entonces, algo que estamos trabajando actualmente con el apoyo de Engie Impact es desarrollar para los principales sitios que tenemos una ruta de descarbonización. La ruta de descarbonización es bien importante porque entonces cobran vida las discusiones que tengamos con los equipos y los equipos directivos y los consejos de administración. Si no hay una hoja de ruta que discutir, ciertamente te pueden decir descarbonizarte y ver los riesgos, pero no hay nada concreto que hablar y la gobernanza realmente cobra vida cuando existen hojas de ruta de descarbonización, porque ahí los consejos de administración pueden ver todas las implicaciones para poder lograr esas hojas de ruta. Entonces, nos fuimos dando cuenta, las renovables no eran suficientes, las hojas de ruta estamos trabajándolas ahora para cubrir los aspectos más difíciles de descarbonizar de aquí al 2050. Y es realmente, después de haber iniciado con el Consejo de Administración platicando mucho de renovables, ahora estamos en una mejor postura de en los siguientes meses y años poder empezar a discutir sobre los aspectos más difíciles de descarbonizar del negocio y que podamos tener una discusión sobre cambio climático en los organismos de gobernanza del corto plazo por asuntos de reporteo, pero también de mediano y largo plazo por la descarbonización y la adaptación al cambio climático. Algo que me gustaría compartirles como experiencia es algo que tiene que avanzar de la mano. Si yo avanzo demasiado rápido en gobernanza, pero no tengo un avance en la estrategia y en la construcción de capacidades dentro de la empresa, la conversación se va a quedar un poquito estéril. Si yo tengo estrategias, pero no tengo después la gobernanza, voy a tener dificultades para movilizar todos los recursos y capacidades de la organización. Entonces, algo que me gustaría compartirles es realmente trabajen en ambos aspectos. La forma de evitar el greenwashing es que realmente tengamos estrategias y que realmente el cambio climático entendamos que tiene implicaciones para proteger nuestros activos y nuestra gente y también protegernos de los riesgos de transición.
Y eso que podemos nosotros reflejar en estrategias y realmente ser muy cautos y decir, mis metas están respaldadas por una estrategia, por una hoja de ruta, y no precipitarse a establecer metas sin tener realmente una estrategia y una estructura de trabajo. A veces todos estos temas de gobernanza llevan a presionar, o los inversionistas llevan a presionar, a adelantar metas que no tienen detrás una estrategia. Y eso no, en la práctica no es muy bueno. Es mejor que fluya naturalmente, que las estrategias fluyan, que las empresas construyan capacidades, que vayan madurando su gobernanza, pero tiene que ir pasando de una manera natural. De otra forma, es donde empezamos a tener los riesgos de greenwashing, donde si yo tengo una gobernanza increíble, pero no, la estrategia de la empresa no la sigue, entonces yo me quedo en una brecha. O si yo tengo una estrategia espectacular de cambio climático, pero no tengo transparencia cuando reporto, entonces nadie lo va a conocer. Es bien, bien importante que estos temas avancen naturalmente, y en ocasiones tenemos conversaciones con muchos grupos de interés, y mucho de lo que hablamos es, estamos desarrollando una estrategia, estamos entendiendo las implicaciones y planeando hacia el futuro, y esa es la forma en la que vamos evolucionando tanto en Peñoles y Fresnillo con nuestra estrategia de adaptación y de mitigación de cambio climático, y obviamente cómo lo vamos entrelazando con la gobernanza. Y algo que también es muy importante es estos ejercicios, es muy difícil que una empresa los haga solos, y algo que es bien importante es busquen los socios correctos. Nosotros recibimos mucho apoyo del equipo de Carbon Trust, estamos trabajando ahora con Engie Impact, con la Universidad de Arizona en modelos climáticos, y con el ITAM ahora en un tema muy importante que son escenarios, cambio climático, agua, capital natural, y sobre todo cómo entrenar a nuestra gente. Algo que es bien, bien importante y que estamos trabajando con el ITAM es cómo lanzar un programa de entrenamiento de tal manera que muchas áreas de la organización puedan integrar el capital natural, el agua, el cambio climático en las decisiones operativas y la planeación operativa y financiera. Y bueno, aunque esto es lo que tenía para ustedes, y muchísimas gracias por la invitación para compartir esta experiencia. Muchísimas gracias, Ezequiel, por tu interesante presentación, y podemos pasar a la sección de preguntas. Hay algunas preguntas para Jimena y Diego principalmente, y ya posterior a eso vamos a concluir la sesión. Así que la primera pregunta es para ti, Jimena, y es ¿qué perfil deberían tener los consejeros? Gracias, Anca. Pues, como ya vimos a lo largo de la exposición de Diego, de Cecilia y de Ezequiel, el perfil de los consejeros para estos temas, pues es un tanto variado. Lo que quieres es este tipo de personas o perfiles que complementen el business as usual, ¿no? Entonces, que tengan esta experiencia, esta trayectoria, esta formación también profesional y académica, que pueda entender estos ecosistemas o estas realidades como la climática o como la de biodiversidad, como hablaba Ezequiel, ¿no? El tema de estrés hídrico, estrés en términos de biodiversidad, del capital natural, para que, eh, para que puedan llevar al consejo estas conversaciones de forma muy muy educada, ¿no? Y con mucho conocimiento. También querrías gente, me parece, en los consejos, que además de tener estos perfiles más orientados a estos temas, tengan experiencia en estas materias dentro de organizaciones, de las empresas, porque como oímos Ezequiel, es un tema que lo tienes que ir llevando de manera lo más balanceada posible entre gobernanza, dirección y operación, ¿no? Tienes que ir construyendo capacidades de forma tal que puedas ir efectivamente acercando las decisiones a las acciones, ¿no? Un poco de lo que hablaba Ezequiel era, si tenemos demasiada gobernanza, podemos caer en no tener contenido, ¿no? En no tener acciones claras en la empresa, que efectivamente vayan cerrando esas brechas que se van definiendo en la gobernanza. Entonces yo te diría que en términos de perfiles quieres gente que efectivamente conozca estos temas, ¿no? De los temas ambientales, de los temas de capital natural dentro de los consejos, pero que también lo hayan vivido desde las organizaciones, no necesariamente perfiles académicos, porque es muy complejo hacer un perfil académico en estos temas, entender una realidad empresarial. Entonces, si podemos tener
perfiles combinados en que tengan una gran trayectoria en temas ambientales, de capital natural, de riesgos, también de seguridad, protección ambiental, todas estas cosas, pero que hayan pasado ya tiempo dentro de las empresas, esto creo que le permite a los consejos hacerse gente con una visión muy completa y muy pragmática de estos temas, ¿no? Que puedan traducirlo a impacto financiero, que puedan traducirlo a riesgo operativo, que puedan traducirlo a riesgo en cadenas de suministro, que puedan traducirlo a riesgo reputacional o de greenwashing, ¿no? Esto de definamos metas que podemos cumplir, ¿no? No nada más definamos grandes objetivos que luego no vamos a poder cumplir porque no hemos crecido en capacidades. Eso alguien con la experiencia en estas materias, pero que lo ha vivido desde el mundo empresarial, va a poder tener la sensibilidad de hacer cosas y definir cosas asequibles. Yo con eso dejo mi respuesta y creo que me extendí un poco. Muchísimas gracias, Jimena. Y la siguiente pregunta es para Diego, que en el caso de una empresa SAPI, buscar aclarar si no se designan consejeros o no tienen requisitos sociales como tal. Claro, no. Qué bueno que hacen la pregunta. No, claro que se asignan consejeros. Todas las empresas tienen un consejo de administración o similar. Creo que, y para aclarar, si debe de haber un requisito mínimo de consejeros independientes. No lo hay para una SAPI o una sociedad privada, lo es para una emisora pública. Entonces, esos requisitos muy particulares aplican a emisoras públicas. Los deberes fiduciarios, por ejemplo, si una SAPI no activamente decide seguirlos, no le aplican de cajón, no le aplican a las emisoras públicas. Entonces, un poquito lo que me refería es la regulación de cómo se compone el consejo y la responsabilidad de los consejeros está en ley para las emisoras, no así para las sociedades privadas. Y entonces lo que sucede es que en los estatutos sociales, los accionistas tienen la libertad de legislar cómo debe componerse el consejo, qué responsabilidades y deberes fiduciarios tendrán, etcétera. Si no dice nada, no le aplica lo que dice la ley del mercado de valores para las emisoras públicas. Pero consejo hay en todos lados. O sea, es fundamental el órgano de administración de cualquier sociedad mercantil. Muchas gracias, Diego. Y la próxima pregunta también es para ti y es ¿cuál es el tiempo idóneo que debe permanecer un consejero independiente como tal? A ver, los consejeros, independientes y no independientes, mientras estén haciendo buena chamba, se quedan. Cada año la Asamblea de Accionistas tiene la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se debe de juntar conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles dentro de los primeros 4 meses del año. Uno de los puntos del orden del día que deben de resolver es ratificar o remover y nombrar consejeros. Entonces, digamos, una vez al año los ven y los califican y ven si están haciendo el trabajo adecuado en base al informe que deben de presentar a la Asamblea de Accionistas en esa asamblea respecto a qué hicieron en el año, cómo va la empresa, en este tema en particular, qué han hecho en materia de tema de ASG. Entonces está mucho en la decisión de los accionistas el decidir si continúan o no. Un consejero independiente que está haciendo un excelente trabajo y está dispuesto a permanecer, pues, qué mejor tener a la mejor gente que necesitas en tu consejo, no hay un tiempo límite. Gracias, Diego. Y la siguiente pregunta es para Jimena, para que nos apoye explicando cuáles son las áreas más importantes para integrar la implementación del marco TCFD dentro de las organizaciones. Las áreas dentro de las empresas. Sí, y me imagino que la pregunta quizá busca aclarar como la priorización dentro de las áreas, los departamentos de las empresas, ¿no? ¿Cuáles deberían de ser las principales para integrar la implementación del TCFD? A mí me parece que esa estructura que tiene el TCFD de gobernanza, estrategia, métrica, ¿no? Y seguimiento, me parece que eso es transversal a la organización. ¿Cuáles son las áreas más relevantes? Pues una, evidentemente, va a ser el consejo como órgano
que hace gobierno de estos temas, ¿no? El que le va a pedir a la organización que empiece a ver estos temas y se lo va a pedir con un peso realmente importante. Después tenemos todo el... Yo soy de la idea y partidaria de lo que compartía Ezequiel, que estos temas no son restrictivos de las áreas de sostenibilidad, ¿no? Las áreas de sostenibilidad son quizá los mayores expertos dentro de las organizaciones de estos temas, pero que son temas que deben llevarse de manera transversal. O sea, los necesitas ver en el consejo, los necesitas ver a nivel C-suite, ¿no? Necesitas un CFO empoderado, teniendo muy claro cuáles son los riesgos financieros de toda su cartera ASG y específicamente los riesgos físicos, que son esta vulnerabilidad de los activos, ¿no? La vulnerabilidad de los activos, es decir, de la infraestructura, del capital humano también, de las cadenas de valor, frente a los riesgos físicos. Y evidentemente necesitas un CFO con muchísima claridad de los riesgos de transición, porque en muchos son un impacto financiero importante, ¿no? Los precios de carbono, la regulación nueva, el acceso a financiamiento sostenible. Vas a tener no solo acceso a mayores bolsas o posibilidades de financiamiento, sino también mejores condiciones. Y si no tienes un CFO que está hablando de estos temas, va a ser muy complicado encontrar también eco. Yo te diría que después de muchos años de hacer estas cosas, me parece que las áreas más relevantes pues son todo el C-suite, o sea, el C-suite completo tiene que estar a cargo de los temas de sostenibilidad. Sí descansa dentro del Chief Sustainability Officer mucha de la articulación e implementación de muchas de las acciones, pero como responsables de ello, quieres al grupo directivo, quieres un consejo fuerte y evidentemente quien lleva mano en el día a día es la operación, ¿no? O sea, la operación va a ser la que realmente haga realidad todo lo que se plantea en gobierno y estrategia. Son ellos, no hay más, a los que tienes que tener perfectamente capacitados, tener equipos que se puedan adaptar a estos temas, porque en la operación, ¿no? En la infraestructura, en las instalaciones, en el caso de las minas, dentro de las minas, es donde vas a hacer realidad estos cierres de brecha o este cumplimiento de indicadores o metas. Entonces yo te diría que lo realmente complejo de las estrategias de sostenibilidad que se reciben en las estrategias de negocio es que son transversales. Por eso cuestan tanto trabajo, porque no las puedes descansar solo en ciertas áreas, ¿no? Se llevan a cabo en toda la organización, ¿no? ¿Cómo lo vas haciendo? Pues eso es la estrategia, ¿no? Ese es el plan de acción, cómo lo vas bajando, en qué instalaciones estratégicas o claves, quiénes tienen más vulnerabilidad, en dónde vas a hacer temas de adaptación, en dónde vas a hacer temas de mitigación. Pero yo te diría que es el gobierno, para que el gobierno mande las señales claras y entonces toda la organización diga, es a la derecha o es a la izquierda o es para arriba o es para abajo. Eso es muy importante tenerlo porque hace que todos nos formemos en la misma fila, ¿no? Y eso es importante. Le cuesta a la operación menos trabajo cuando le dicen es por aquí y entonces empiezan a crear las capacidades para hacerlo. La dirección es importantísimo y es el director de la empresa o directora de la empresa. Yo te diría el chief, el COO, ¿no? El Chief Operational Officer y el CFO son fundamentales. Y en la operación, pues tus instalaciones estratégicas, los dueños de las instalaciones estratégicas en donde has definido arrancar la estrategia climática o de ASG serán los encargados de hacer las cosas realidad, ¿no? Y ellos van a necesitar todo el apoyo de la parte directiva. Con eso lo dejo yo y creo que Ezequiel quiere complementar o corregirme. No. Yo creo que no hay algo que podríamos recomendarle a la gente es no vean el TCFD como solo un reporte.
a lo mejor la primera vez que uno se topa con el TCFD, uno lo ve, híjole, tengo que hacer un reporte, y contactas a todos tus colegas de muchas áreas. Queremos hablar con ustedes porque tenemos que hacer un reporte que nos pidieron. Así pasa la primera vez que te topas con el TCFD. Pero traten de ir más allá. O sea, en realidad realmente es como yo tengo una estrategia de mitigación, de adaptación al cambio climático, con la gobernanza de vida que han estado recomendando aquí los colegas del panel. Pero realmente se tiene que convertir en acciones. Es una forma de operar y el TCFD es el reporte de cómo operamos. Y es bien importante ir más allá de verlo solo como un reporte. Tiene que cobrar vida con su estrategia de implementación y su gobernanza. Y ya entonces el TCFD es un acto como más natural de reportar. Si lo vemos solo como un reporte va a ser bien esotérico, pero si lo vemos, yo tengo que tener toda una gobernanza sana, una estrategia sana, y el TCFD es lo que yo reporto de cómo funciona internamente como empresa. Las cosas cambian radicalmente. Esa es la experiencia que hemos tenido nosotros en el lado de Peñoles y Fresnillo. Muchísimas gracias, Jimena y Ezequiel, por sus respuestas. Y una última pregunta para Diego sobre los certificados de capital de desarrollo. Que la pregunta sigue en el anexo para el contenido del informe trimestral. ¿Cómo se puede integrar la información ASG en estos informes, siguiendo al mismo tiempo el anexo? Y si podrían compartir ejemplos. Yo creo que el anexo en sí mismo es un tema más bien que le aplica de manera regulatoria, donde realmente les va a aplicar los ECADES. La parte de reportar es a partir de enero del próximo año en las NIFs, como empresa de interés público, ¿no? De emisora. Y por otro lado, tienes la CUF, ¿no? O sea, las AFORES son gran parte de todos los que están formados de AFORES, o todos. Entonces, pues las AFORES, a partir de que entró en vigor la CUF, que fue en el 22, si recuerdo bien, más allá del anexo o no el anexo, el SECADE como política de ASG puede reportar parámetros de ASG. Ahora, ¿cómo lo hace? Dependiendo de qué SECADE y qué inversiones tiene, ¿no? Otra vez, ESG climático no es un boilerplate. O sea, qué reportas, cómo reportas, etcétera. Es bien particular a cada inversión, a cada negocio. Por eso mismo salió una taxonomía compleja, árida. O sea, mucho es caso a caso, mucho es al sastre. ¿Y qué importa? ¿Qué es relevante? No hacer washing, ¿qué es real? ¿Qué gobierno corporativo? Pero el punto es que él, pues, o sea, ¿qué estás haciendo y qué están haciendo las inversiones? Entonces yo creo que es la respuesta un poquito más global, ¿no? Desde la CUF hasta la NIF, hasta la política misma de gobierno corporativo que tenga el SECADE y las inversiones del SECADE. Muchas gracias, Diego. Y con esta respuesta estamos por concluir esta capacitación. Me gustaría agradecer a todos los participantes que se han quedado realmente hasta el final, que son la mayoría, lo que muestra el interés que se tiene por el tema, ¿no?, de gobernanza climática. También me gustaría agradecer a las expertas y expertos que han presentado el día de hoy. Por un lado, a Jimena Marván de Chapter Zero México y a Diego Barrera de CRIL, que creo que nos dieron unas dos muy buenas presentaciones sobre cómo sentar las bases de un gobierno corporativo sólido, con procesos de gobernanzas climáticas realmente eficaces. Y por supuesto, por el otro lado, también me gustaría agradecerle a Cecilia Ampuero de Capital Safi de Bolivia y a Ezequiel Rolón de Industrias Peñoles por los excelentes estudios de casos que esperamos que sirvan como buena práctica para otras empresas también. Y desde mi punto de vista, creo que el mensaje principal con el que podemos concluir la capacitación de hoy es que establecer un buen gobierno corporativo apoyado por procesos y funciones, así como el implementar buenas prácticas de gobernanza, ayuda a fortalecer la integración de todo el marco del TCFD al final, ¿no? Y eso creo que es un punto que también Jimena había mencionado en su momento, y que obviamente esto sirve para todas las empresas, independientemente de dónde se encuentran en el proceso, ya sea que apenas van iniciando, ¿no?, el proceso de integración y alineamiento al marco del TCFD o que ya hayan alcanzado cierto nivel de madurez. Y por último, me gustaría recordarles que la próxima sesión de esta serie de capacitaciones está programada para el 6 de diciembre, la próxima semana, a las 8:30 de la mañana, hora de México, y ahí vamos a cubrir el pilar de estrategia del TCFD.
Es que muchas gracias nuevamente a todos y que tengan un muy buen día.